Buenos días desde Madrugón, programa en el que de lunes a viernes os presentamos las noticias de las primeras ediciones de los periódicos de papel españoles. Vamos con las de hoy jueves 17 de diciembre a las 2:56 de la mañana en España. El periódico El País, Mitch, 75 millones de votos, un récord para un presidente en ejercicio, demasiado pronto para rendirse. El Partido Republicano debe de una vez aprender a luchar. La gente está enfadada. Esto fue lo que le espetó Donald Trump en un tuit a Mitch, que es el jefe de los republicanos en el Senado. El choque entre los dos titanes republicanos abre a 20 días de que se decida la mayoría del Senado en Georgia la batalla por el control del partido. México confía en que la llegada de Biden abra una nueva etapa en materia migratoria. Su presidente López Obrador alude en su felicitación al presidente electo norteamericano a la necesidad de cooperar. Periódico ABC. La pesca es el último escollo para el acuerdo entre Europa y Reino Unido. Optimismo en Bruselas a la espera de que Boris Johnson logre convencer a los ideólogos del Brexit para que asuman el resultado de la negociación. Periódico La Vanguardia. Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ve más cerca un pacto del Brexit, aunque topa con el problema de la pesca. Ahora hay un camino hacia el acuerdo, señaló. España se juega más de 2.000 puestos de trabajo directos en el Gran Sol. Gran Sol es la zona donde faenan los barcos españoles. Seguimos con el periódico ABC. Pacto aduanero entre Londres y Washington, que permitirá que el comercio entre ambos países no se vea afectado tras el Brexit. El principal cómplice de la matanza de Charlie Hebdo es condenado a 30 años. La única cadena perpetua fue para un tal Bel Oazir, que está o muerto o no localizado. Condenó en total el tribunal a los 14 cómplices. En el juicio estuvieron presentes 11. Otros 3 están desaparecidos, prófugos o muertos. Es decir, que no se tiene ni idea de su vida. Periódico El País. Bruselas lanza un plan para tratar de blindarse frente a los ciberataques. Se van a crear unos cuarteles generales acompañados por una suerte de red de torres de vigilancia que harán las veces de escudo. Periódico ABC. Duras sanciones de la Unión Europea para los autores de ataques informáticos. En París, la alcaldía de París fue multada por tener exceso de directivas. Va a pagar una multa de 90.000 euros por reservar el 69% de los puestos a mujeres. Seguimos con el ABC. Maduro ataca a las ONG humanitarias por presunto terrorismo. El martes, el Tribunal Cuarto de Control allanó las oficinas de la asociación civil Convite, que es la segunda ONG en Venezuela después de Alimenta la Solidaridad. Periódico El País. La Unión Europea, China y Rusia redoblan la presión para salvar el pacto nuclear con Irán. Celebraron ayer una reunión telemática las potencias signatarias, a excepción de Estados Unidos, y con los representantes de Irán. Chile debate una propuesta para indultar a los presos de las revueltas sociales ocurridas en el año 2019. El presidente chileno Piñera anunció que vetará la iniciativa. Periódico La Vanguardia. Chile reserva 17 escaños a los indígenas. 17 escaños para redactar la nueva constitución. 7 irán para el pueblo mapuche, 2 para la aymara y el resto entre la Rapa Nui, Colla, Quechua, Atacameño, Yamuna, Diaguita y Chango. Cada uno de estos tendrá un escaño cada uno. La FED, según el periódico El País, la FED y el Congreso de Estados Unidos se disponen a inyectar más estímulos a la economía. Seguirá con su programa de compra de deuda. Según el periódico el ABC, sí, Estados Unidos, no, La Razón. Estados Unidos ultima un estímulo con más cheques a los contribuyentes. Se van a repartir cheques entre 600 y 700 dólares comparados, son prácticamente la mitad de los que se repartieron en marzo, que eran de cheques de 1.200 dólares. Y aumentará en 300 dólares semanales los cheques
del desempleo. Al mismo tiempo, el Tesoro americano declara a Suiza y a Vietnam como manipuladores del dólar. Alarma en México por la reforma del Banco Central. El cambio, según los críticos, abre las puertas al dinero del crimen organizado y aumenta la tensión con Estados Unidos. La medida obliga a Banxico a convertir divisas sin vigilar la procedencia. Vamos con noticias de economía, aunque las anteriores también lo eran. Periódico ABC: ya se han perdido casi 34.000 empleos en el campo por el alza del salario mínimo, según Asaja, que es la organización de productores mayoritaria. Según el periódico de los 5 días, el Supremo británico permite a la empresa constructora Ferrovial construir otra pista en el aeropuerto de Heathrow. El gobierno prevé que las petroleras asuman el 44% de la financiación de los renovables. La empresa Clicars, que se dedica a vender coches online, alcanza los 10.000 vehículos vendidos. El periódico El Economista: la farmacéutica Pfizer ganará en 2021 un 3% menos a pesar de la comercialización de las vacunas. Hacienda reconoce una caída de los ingresos del 8,7%. Según el periódico La Razón, un consejero del IBEX 35 gana 26 veces más que un trabajador. El presidente de la patronal de la COE pone un sueldo de 240.000 euros a la exministra de Trabajo, Fátima Báñez. En abril aseguró que la exministra no cobraría. Vamos con las noticias españolas. Periódico ABC: PSOE y Podemos piden tramitar la ley del Poder Judicial por vía urgente. Los plazos se acortarán a la mitad y en enero podría declararse hábil. El periódico El País: Sánchez apoya a Calviño, la ministra de Economía, en congelar, es decir, en no subir el salario mínimo interprofesional, cosa que pretende Unidas Podemos. Y Monteros discute con Pablo Iglesias sobre los desahucios. Le dijo: no seas cabezón. Periódico La Razón titula: bronca en el pasillo del Congreso. Punto. Comillas: eres un cabezón. Seguimos con el periódico La Razón. Moncloa dice: Iglesias pierde votos cada vez que la monta. Apela a su demoscopia para desdeñar las estrategias de broncas del vicepresidente. Periódico El País: el rey reivindica la memoria de las víctimas del terrorismo. Presidió la entrega de los premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Periódico ABC: el rey apoya el verdadero relato de las víctimas del terrorismo. Mientras Sánchez se fotografiaba con Bildu, don Felipe entrega los premios de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Periódico La Razón titula: el rey, siempre, siempre estaré a vuestro lado, haciendo referencia a las víctimas del terrorismo. Noticias del coronavirus: la Unión Europea autorizará en 48 horas la venta de la vacuna tras el sí de la Agencia del Medicamento Europea. El gobierno propone endurecer las medidas a una semana de Navidad. Recomienda a los ciudadanos quedarse en casa, pero traslada a las comunidades autónomas la decisión de restringir la movilidad, las reuniones o adelantar el toque de queda. Esto es todo por hoy y os deseamos un feliz